Hola amigos, estamos aquí una vez más con vosotros. 16º asalto. 16º asalto. Tenemos con nosotros a un perro hermosísimo. Un saludo para él. Odín se llama además. Odín, que es otro de los nombres de Saturno, por cierto. Hay que decir que la vida de los dioses también es arriesgada, porque muchos mueren como... Sí, claro. De hecho, la tauromaquia es una expresión de eso, de la muerte del dios. El dios muere a las 6 de la tarde, por eso las corridas se celebran por la tarde. Y claro, es la muerte del sol de la era de Tauro, la muerte ritual, claro, cuya muerte regaba la tierra y bueno, imprimiéndola de la semilla de la vida, que a la postre pues, resucitaría en el momento del correlativo inverso, o sea, en el momento de su oposición astrológica, en el momento del amanecer. Así que sí, ese es otro ejemplo de sacrificio de dios solar. El rey ha muerto, viva el rey, hermano. Ese es lo que es la tauromaquia. Entonces, estamos aquí en la serie Tratados sobre el culto a Saturno, entendiendo Saturno como 3 ideas. Sí. Una de ellas que me acaba de contar Adrián es maravillosa y es algo que llama la prisca-teología. No sé ni qué significa prisca. La primordial, la principal, la primigenia. Prisca, ¿no? Sí, prisca. Prisca teología es el nombre italiano, latino. Luego está también el nombre de tradición unánime o tradición primordial. ¿De quién se inventó ese término? Ese término yo creo que está acuñado por la escuela sapiencial renacentista, me imagino a Pico de la Mirandola, Giordano Bruno, Marcello Ficino, que tiene que ver con todos los grandes exponentes del cristianismo esotérico. Acuñaron esa denominación, esa nomenclatura, para aludir a los orígenes principales, primordiales y unánimes de la teología cristiana, que ellos asumían entroncaba con el culto solar egipcio, con el legado religioso védico, con el correlativo mesoamericano. Ellos intentaban decir que en el fondo el cristianismo era una emanación, una cristalización postrera del culto solar, cuya configuración se había ido adaptando en Europa, pero que traía una causa primordial, una causa primera en la teología fundamental, que era la ciencia de la luz, el conocimiento ancestral en el que convergía toda la humanidad. Hemos de recordar que el cristianismo no se fundó como una religión, se fundó como una ciencia, la ciencia de interpretación del cielo, que era un culto profundamente astrológico, de ahí que los textos fundamentales cristianos sean pura astroteología, que la propia cruz cristiana, que viene de la cruz egipcia, se dice incluso que viene de la T de Tamuz, es un símbolo de la unión de lo vertical, de lo espiritual, con lo horizontal, con lo terrenal. Es el punto de conexión axial de la creación, donde converge la cuadratura del círculo, hermano, donde converge lo sublime, lo celeste y lo terrenal. La X marca el camino, pero también el proceso cosmogónico de nuestra creación, que el círculo expresa. Eso es ciclología, de eso habrá que hablar en otro capítulo del culto a Saturno. Pero el cristianismo se inauguró así. La cruz es una representación simbólica ancestral de la materialización de los dictados celestes, de la puesta en práctica de la voluntad activa de hacer confluir las dos líneas existenciales. Una, la relativa al fuego y al aire, la espiritual, y de otro, la material, aire y tierra. Esa confluencia que se une en el centro hiperbórico, en el centro nuclear de la creación, su punto expansivo de la unicidad, es lo que la cruz representa y lo que la tradición unánime expresa en términos absolutos, en términos definitivos. De ahí que se llame tradición primordial, prisca-teología, etc. Ese es el significado profundo del culto a Saturno, a mi entender. Fantástico. Entonces, esa es la definición, una de las definiciones de culto a Saturno. Otra es culto al tiempo, a Cronos. El tiempo. ¿Cómo es el tiempo de vuestros relojes, amigos? ¿No es un círculo? ¿Y ese círculo no está dividido en 12? Pues vamos a hablar sobre astrología. 12 divisiones o 12 porciones del círculo de Cronos. ¿Quién es Cronos, amigos? ¿Quién es? Saturno. Cronos, Saturno. Cronos, Saturno. Esa es la segunda definición, ¿no? Y la tercera es entender
a la parte oscura y negativa de Saturno y convertirla en un ente platónico, arquetípico del mal. Eso es lo que piensa la teoría que sostiene Adrián de astroteología. Ante estas definiciones se oponen sus contrarios, que tienen un punto de vista diferente. Y desde ese punto de vista, esto de lo que estamos hablando es malo, 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 malo. Sí. Y nos lo han hecho saber tus seguidores fundamentalistas más entusiastas. Tiene una razón de ser, que Saturno se equipare a Diablo y a Satanás. Tiene una razón astrológica también, y es que Saturno rige las llamadas cuadraturas, las llamadas aspectaciones maléficas. Es decir, que en el momento en el que nosotros aplicamos a la geometría del círculo, del ciclo que el zodíaco representa, el número 4, y creamos el cuadrado, entonces Aries es el surgimiento de la energía, el grado 0 de Aries, que es el principio del movimiento del círculo, el punto de donde parte cualquier iniciativa energética. Encuentra su primera cuadratura fundamental en Capricornio, regida por Saturno. Y no solo eso, sino que en un sentido sustantivo, en un sentido dogmático profundo, la cuadratura incorpora la desavenencia, la falta de fluidez, la necesidad de reconciliar dos extremos disarmónicos. De ahí que sea problemático, que sea algo que no está integrado, que no es fruto de un equilibrio dinámico, que sucede con las llamadas aspectaciones negativas, oposición, cuadratura, semicuadratura, todas ellas evocativas de una disociación, de dos extremos de la personalidad que cuesta armonizar. De ahí que se haya considerado maléfico. Y la presencia de Saturno, la presencia de necesitar reconciliar con límites dos extremos, es lo que se ha considerado división, en el sentido de diablo. Ya sabemos que diabolus significa literalmente separar, y Satán, que significa el enemigo. El enemigo es una expresión polarizada de los principios o de la identidad. Veremos, ahora que estudiemos astrológicamente, ahora que lo relatemos rápidamente, en una aspectación de oposición, que dentro de nuestra sofisticada identidad, que es de lo que está hablando toda esta ciencia primordial, de nuestra identidad, de nosotros mismos, de quiénes somos, cuando se produce una oposición, lo más probable es que eso se exprese a través de una proyección, y que dos partes que pueblan nuestro contenido ideológico profundo, nuestro contenido latente, interior, se disocien, de manera que uno se reconcilia con uno de los extremos de esa polaridad. Imagínese una polaridad Sol-Saturno, que uno se identifique con el Sol y que en la oposición tenga Saturno, y que en vez de entender que esa disociación, esa polaridad puebla en realidad su mismidad, su ego, su yo profundo, decide proyectarlo sobre alguien, sobre un contrario político, sobre un equipo de fútbol rival, sobre su padre, de tal manera que se pasa toda su vida peleando con la policía, peleando con la autoridad, peleando con los intentos disciplinarios coercitivos del prójimo, peleando con las restricciones gubernativas, con las decisiones de libre arbitrio, etc. Y se consagra a encontrar su identidad, su sol, en oposición a ello. Hasta que un buen día, dada la naturaleza de Saturno, que como veremos en realidad es benefactor, aprendiendo de las lecciones de su propia experiencia, del dolor que resulta de esa disociación, descubre a la postre el tesoro oculto de la oposición, de esa expectación tan positiva encubiertamente, y es que eso que él proyectaba sobre los demás en realidad era algo suyo, y que no tenía que ver ni con su padre, ni con el Barça, ni con el Partido Socialista Obrero Español, ni con que en el fondo era una oposición, una incapacidad de conciliar en su interior dos extremos distintos. Satán es una expresión de esa disociación interior. De ahí que a Saturno se le haya llamado Satán, como una expectación maléfica, problemática, pero no. Entenderemos que Saturno, ahora cuando tú me despides, hermano, es el astro que gobierna el principio de realidad, el principio conformador,
el principio configurador, la fuerza de la naturaleza que exige rendir cuentas. Saturno viene de Sator, el sembrador, el que siembra cosecha, el que hace la paga. El principio de responsabilidad es el que te pasa la cuenta. Por eso en los retornos de Saturno, cada 29 años, viene y te dice, oye, llevabas esa vida, ¿no? Pues toma. Pero eso no es maléfico, eso es lo que da prosperidad a los pueblos. De ahí que en las Saturnales se celebraran las jugosas, las dadivosas cornucopias. Quiere decir que tan pronto uno ha cumplido su responsabilidad, descubre al cabo, ese es el beneficio de Saturno, que ha sido libre y que ha logrado a sus profundos ideales otorgarles un ámbito de realización práctica, al margen de todos los problemas que uno encuentra en el mundo más o menos adversativos.